Muchas gracias a todos por asistir. Estamos esperando un poquito a la senadora Laura Montero, que vamos a empezar la reunión, que nos ha pedido que empecemos, que ya viene porque está justo en otra reunión y lamentablemente se ha demorado un poquito más de la cuenta. Pero ya va a asistir. Hoy van a exponer la presidenta de COVIAR, la ingeniera Hilda Wilhelm, presidenta de COVIAR, y el licenciado Carlos Fioqueta, gerente estratégico de COVIAR. ¿Qué lo quiero decir con todo esto? Seguramente hoy la exposición vamos a escucharlos, van a exponer. Mañana, si hay alguien que piensa diferente o quiera también exponer, sin ningún tipo de problema lo vamos a invitar. Vamos a invitar a todos los que opinan de una manera, de otra. Lo que nunca queremos es cerrar el debate. Me encantaría que se pueda tratar este tema. Es un tema muy importante para todos nosotros, muy importante para las economías regionales. Creo que hay que debatirlo. Lo peor que nos puede pasar es que se pueda cajonear, que se pueda quedar. Entonces acá nosotros vamos a invitar, en este caso a la presidenta de COVIAR, para que nos dé su parecer, y si mañana hay otro sector que quiera venir a exponer, con todo gusto también lo vamos a escuchar. Vamos a tener en el mismo lugar, si Dios quiere y lo permite, la autoridad del Senado, que puedan expresarse, y si no en otro lugar, pero siempre le vamos a dar lugar que se puedan expresar. Pero lo que no queremos es dejar que este tema se quede en un cajón, que se trate, que podamos perfeccionarlo, podamos trabajar, que siempre perfectibles todos los temas. Así que le agradecemos, le pedimos también a los colegas nuestros diputados agradecer la presencia de los diputados que están, porque es un tema que ha entrado por diputado, y le agradecemos a todos a los diputados que están hoy presentes, que siempre han puesto predisposición para venir. Seguramente que diputado también lo pueda tratar, y cuando venga diputado, nosotros en el Senado no queremos que se demore, sino ya tener todas las entrevistas, todos los temas realizados, para que apenas llegue lo podamos tener a tratar. Si no, si empieza con diputados y después que llega al Senado los demoramos, se pasa el tiempo parlamentario y se cae el proyecto, y lo que menos queremos que se caiga un proyecto tan importante como este. Muchísimas gracias, ingeniera, le damos la palabra, gracias por venir, y a todos pedirle disculpas por el atraso que tenemos en la reunión. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle, senador Basualdo, a la senadora Montero, a todos los honorables miembros de la legislatura presentes, invitados. En nombre de la Corporación Vitivinícola Argentina, encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, agradecer esta posibilidad de presentar esta iniciativa que consiste en un proyecto para la utilización de jugos naturales para saborizar y para edulcorar las bebidas analcohólicas. Estamos dispuestos a todos los ámbitos en donde se nos convoque a hacer estas presentaciones, porque realmente tenemos la convicción y la certeza de la importancia de la utilización de los jugos naturales en las bebidas analcohólicas como fuente de desarrollo para las economías regionales y de beneficios para la salud del pueblo argentino. Tal es nuestro convencimiento que, como una entidad que se encarga de ejecutar medidas estratégicas para el largo plazo, siempre basada en hechos ciertos, serios y comprobados, hemos encargado un estudio a UBATEC, constituida mayoritariamente por la Universidad de Buenos Aires, para que hiciera un estudio serio sobre el relevamiento de todas las economías regionales involucradas, que nuestro gerente estratégico les va a mencionar, la cantidad de provincias y la de frutas de las que estamos hablando, y demostrar el impacto que esto tiene en esas economías regionales y en la economía de nuestro país. Las economías regionales hoy están viviendo una situación complicada.
Las características fundamentales de las economías regionales, dentro de la cual está la vitivinicultura, es la mano de obra intensiva. Nosotros siempre decimos que en el interior de nuestro país hay pueblos enteros que viven de la producción de sus economías regionales. No se concibe la vida de esos pueblos si no es a través de las mismas. De modo tal que una situación complicada pone en serio riesgo fuentes de trabajo importantes que ellas albergan y que vamos a ver desarrolladas a lo largo de este trabajo por distintos tipos de fruta. Realmente es impactante ver la cantidad de mano de obra directa que las economías regionales contienen. Más allá deberíamos sumarle las indirectas y vemos que la vida de las economías regionales y del interior depende de las mismas. Creemos que es beneficioso para todas las economías regionales y cuando decimos todas, decimos todas. Ese todas está también la caña de azúcar, a la cual también está incluida en este estudio y en donde también se demuestra cómo participaría con este proyecto de ley. De modo tal que veamos atentamente este estudio, creo que nos pone en perspectiva, nos demuestra en realidad lo que somos y lo que aportamos desde el interior del país al desarrollo nacional y realmente creemos en la importancia de esta ley que nos genere un mercado interno que nos permita sustentabilidad y crecimiento. Los dejo ahora con Carlos Fioqueta para la presentación y les agradezco que la veamos realmente con atención. Gracias. Gracias, Hilda. Bueno, buenos días a todos. Como Hilda anticipó, yo soy el gerente de desarrollo estratégico de la Corporación Vitivinícola Argentina. Les voy a comentar brevemente la presentación que está dividida en dos etapas. La primera de ellas es una síntesis de cuál ha sido el camino legislativo, sobre todo del proyecto de ley que arrancó por allá por el año 2013, hasta la situación actual. Y la otra cosa que voy a hacer en segunda instancia es mostrar los resultados, una síntesis obviamente de este estudio que marcaba Hilda, que ha hecho Ubatec, ya que el estudio consta de alrededor de 250 páginas, que serían bastante complicado verlas todas ahora, y haciendo la salvedad que nosotros, también como decía Hilda, no somos los autores del estudio, por lo cual lo que estamos haciendo es una presentación por motivos de agenda. Los autores del estudio no pueden estar, pero nos parece muy importante mostrar los resultados que son reveladores y la verdad que en algunos casos impactantes. Bueno, como les decía, a modo de recapitulación y de síntesis de ver dónde estamos parados, remarcar cuáles eran o cuáles son actualmente las características del proyecto de ley, que tiene dos básicamente. La primera de ellas, contribuir a la promoción y el desarrollo de las economías regionales. Como ustedes van a ver a lo largo de la presentación, hay alrededor de 13 economías regionales que se beneficiarían con este proyecto. Y el segundo objetivo que tiene el proyecto de ley, también como remarcaba Hilda, tiene que ver con el consumidor, o sea, con los argentinos, con incorporar componentes saludables, como son los jugos de frutas, a las bebidas analcohólicas que hoy consumimos todos los argentinos. Como les decía, fíjense gráficamente cuáles serían las provincias beneficiadas, justamente todas las que producen frutas, durazno, lima, limón, mandarina, manzana, naranja, pomelo, uva. De ahí la importancia, la relevancia estratégica de este proyecto, o sea, creemos que esto realmente movería la aguja y sería un impacto trascendental para las economías regionales. Y yendo un poco a lo legislativo, nos pareció importante mostrar esto. Fíjense, lo que vemos acá es la alícuota de impuestos internos a las bebidas analcohólicas hasta el año 1996. Es decir, hasta el año 1996 las bebidas analcohólicas tributaban un 25%, ese era el impuesto interno.
A partir del año 1996, fíjense cómo se redujo sustancialmente el impuesto, pasó del 25 al 4, es decir, una disminución de 21 puntos porcentuales. Esto obviamente favoreció e incentivó el consumo de bebidas analcohólicas, sobre todo de gaseosas, y es, entendemos, uno de los factores que hizo que hoy Argentina se convierta en el primer consumidor per cápita de bebidas de gaseosas en el mundo, es decir, somos el primer consumidor de gaseosas en el mundo. En el año 1999 se corrigió levemente, pero fíjense que el impuesto siguió estando lejos de su valor inicial, que era el 25%, alcanzando el 8%. ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que se busca ahora con el proyecto de ley actual? Básicamente no se busca aumentar el impuesto, como se ha remarcado y como ha surgido en algunos medios de comunicación, sino lo que se busca esencialmente es retrotraer el impuesto a la situación actual, a la situación original, lo que le permite al resto de las bebidas competir en igualdad de condiciones y volver a una situación original. Es decir, una desgravación muy grande que hubo en el año 1996, lo que se busca es volver a una situación original más o menos similar. ¿Cuál es el otro punto en cuanto a las alícuotas y a los incentivos fiscales? Fíjense, hasta el año 1996 las bebidas tributaban el 25%, las bebidas analcohólicas. Si usaban jugos de fruta de igual género botánico, es decir, en el caso, por ejemplo, de las bebidas gaseosas de naranja, si usaban en su composición jugo de naranja, tributaban el 0. Es decir, el incentivo fiscal a utilizar jugos de frutas en la composición era de 25 puntos porcentuales. Fíjense lo que pasó en el 96. El impuesto se redujo al 4 y el incentivo siguió siendo el 0, pero ahora el incentivo entre usar y no usar prácticamente era nulo. O sea, antes el incentivo era de 25 puntos, ahora el incentivo, o a partir del 96, el incentivo fue de 4%, con lo cual se redujo justamente el incentivo a usar jugos de frutas, que es lo que después se refleja en el estudio que vamos a ver. En el año 99, como les decía, se corrigió levemente, pero el incentivo prácticamente fue nulo, y lo que busca el proyecto de ley es justamente, al retrotraer el impuesto al valor original, favorecer o volver a incentivar a las bebidas analcohólicas a que utilicen jugos naturales. Fíjense, si no utilizan jugos de frutas pagan el 28%, si utilizan pagan solamente el 3%, es decir, el incentivo es bastante fuerte. ¿Cuál es la tercera novedad o la tercera modificación que tiene el proyecto de ley? El incentivo para jugos de frutas de distinto género botánico. Básicamente ahí los jugos de distinto género botánico que se incorporarían serían el jugo de manzana, el jugo concentrado de manzana, que es neutro, y el jugo concentrado de uva, que es neutro, o sea, no influye en la saborización, por lo cual se podría incorporar sobre todo en bebidas cola como edulcorante. ¿Cómo queda el esquema final? Si las bebidas no usan jugos, pagan el 28%, si usan jugos de frutas de igual género botánico, pagan el 3%, y si usan jugos de fruta de distinto género botánico, el proyecto prevé que paguen el 18%, es decir, incentivo tanto para el uso de jugos de frutas de igual género botánico como de distinto género botánico. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que vimos recién, lo voy a pasar rápido porque no, es lo que yo acabo de explicar. Y el otro punto, o las cuestiones ya finales para terminar esta parte introductoria, tienen que ver con lo que se ha pensado justamente para lo que remarcaba Hilda, que tiene que ver con que esto beneficia a todas las economías regionales sin que ninguna se perjudique. El primer punto tiene que ver con una reducción total del contenido de azúcar. Esto es un beneficio que entendemos contribuirá al bienestar y a la salud de los consumidores. Esto está medido y está estudiado en el estudio de UBATEC, que es decir, una reducción global del azúcar que genera distintos problemas de obesidad, etcétera, etcétera. El incentivo impositivo, es decir, pasar del 28 al 18, lo que veíamos recién. Y un requerimiento mínimo de azúcar de caña, es decir, de azúcar no del resto de edulcorantes, sino de azúcar de caña del 75%. O sea, ¿qué significa esto? Que la bebida analcohólica que acceda a la exención impositiva
tiene que tener por lo menos un piso mínimo de edulcoración con azúcar de caña del 75%. Esto justamente hace que el sector azucarero, principalmente ubicado en Tucumán y las provincias de Salta y de Jujuy, no se vean perjudicados, sino que se vean beneficiados. Y finalmente, en el caso del resto de los jugos concentrados, como yo les decía recién, el jugo de manzana y el jugo de uva, la idea es que haya un piso y un techo, es decir, limitar esa cantidad que se pueda usar para no competir en términos desventajosos para el resto de edulcorantes, sino que limitar lo que se pueda usar de ambos productos. Es decir, el proyecto de ley trata de ser lo más contemplativo y lo más objetivo posible en pos de que todo, o sea, que sea una sumatoria de beneficios para todas las economías regionales. Bueno, esta segunda parte de la presentación, como les decía, tiene que ver con los principales resultados del estudio de impacto económico que elaboró UBATEC y que finalizó hace algunos días atrás. Como les decía, nosotros no somos los autores del estudio, sino que es UBATEC, que por motivos de agenda los investigadores y las personas que lo realizaron no pueden estar hoy, no nos pueden acompañar hoy, pero la idea es mostrarlos, exponerles los resultados y obviamente si hay preguntas, dudas y algunas cuestiones adicionales, trasladárselas a los investigadores para que las puedan responder. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio? Básicamente cuantificar el impacto en las demandas, no sé si... Estos eran los tres objetivos básicos del estudio, es decir, cuantificar cuál sería el impacto en la demanda de bebidas analcohólicas ante posibles cambios en los impuestos internos, que es básicamente lo que se propone. Cuantificar en la demanda de edulcorantes, es decir, la demanda de edulcorantes es una demanda derivada del mercado de bebidas, por lo cual la idea del estudio era cuantificar cuál era esa modificación tanto en la demanda de edulcorantes como en la demanda de jugos naturales, que son los componentes de las bebidas. Y un cuarto objetivo que tiene que ver con la salud. Esto tan importante y tan central del proyecto de ley que tiene que ver con la salud de los consumidores. El estudio tiene un capítulo muy importante que es recomendable ver y estudiar vinculado con cuáles son los efectos en la salud que tienen los distintos tipos de edulcorantes, cuáles resultan más beneficiosos o cuáles tienen ventajas sobre cuáles tienen algunas cuestiones o algunas discrepancias. No se ha generado investigaciones nuevas, sino que se ha recopilado información de investigaciones de Argentina y de algunos países productores de estos jugos. Bueno, esto tiene que ver con la metodología, que es básicamente un trabajo de investigación, revisión bibliográfica, base de datos, una caracterización de la producción frutícola y la cuantificación medida en producción, en consumo, en exportaciones y en valor agregado y valor de la producción y también en cantidad de empleo. Esto lo voy a pasar rápido porque tiene que ver un poco con esto que les decía, la metodología. Se ha utilizado la matriz, una actualización de la matriz insumo-producto del año 1997, lo que ha permitido, como también decía Hilda, cuantificar no solamente los efectos directos, sino también los efectos indirectos que tendrían estas políticas tributarias y, como les decía, el impacto en la salud. Esto les pido disculpas porque se ve bastante chico, yo voy a tratar de marcarles por ahí los puntos más relevantes. Fíjense que, como les decía, como anticipaba el proyecto de ley, tendría una importancia sustancial en las economías regionales porque, fíjense, en el caso de estos 4 productos, de estos 4 cítricos, la mayor parte están ubicados, bueno, en el caso del limón en Tucumán, en el caso de la naranja en Entre Ríos y en Corrientes, en la mandarina en el caso de Entre Ríos, Misiones y Corrientes, y el pomelo que la mayor proporción está ubicada en Salta y en Jujuy. Fíjense la distribución territorial importante de las producciones. Esto tiene que ver un poco como
en cómo está constituido o cuáles son las ofertas de estos productos a los distintos eslabones. Fíjense que en el caso del limón, el principal componente tiene que ver con el sector industria, es decir, la producción de limones va al sector industrial, una parte chiquitita al consumo externo y alrededor de un 20% a la exportación. En el caso de la mandarina, el porcentaje de consumo interno es más alto, en la naranja también y en el pomelo también. Es importante remarcar esto porque lo que se está buscando también es de alguna manera reflejar o tratar de mitigar de alguna manera el impacto que ha tenido la caída en las exportaciones en estos cítricos. Fíjense que si uno contabiliza desde el año 2010 al año 2014, la caída en volumen acumulada, en el caso del limón ha sido del 40%, en el caso de la naranja del 53%, en la mandarina del 25% y en el pomelo del 90%. Es decir, con lo cual poder generar un mercado interno fuerte o reforzar el mercado interno para estos productos que están teniendo, que tienen una exposición al comercio internacional y que eso se está viendo resentido, resulta sumamente importante y trascendental. Fíjense también este cuadro que muestra la evolución de la producción ya de jugos concentrados de cítricos. Es decir, recién lo único que veíamos era la fruta, en este caso ya nos vamos a los jugos concentrados. Y fíjense este dato que resulta bastante paradigmático. Como ya vamos a ver más adelante en la presentación, el consumo de gaseosas ha crecido casi en los últimos 10 o 15 años alrededor de 300%, mientras que la producción de jugos cítricos ha caído. Es decir, consumimos más gaseosas, pero producimos menos jugos o menos insumos que utilizan esas gaseosas o esas bebidas analcohólicas. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la naranja, el valor más alto está acá en el 2004 con 15.000 toneladas, en el año 2013 son de 7.000. Es decir, los numeritos amarillos marcan los valores inferiores, los números verdes marcan los valores superiores. Fíjense que en el último tiempo, la mayoría de los valores en amarillo están a partir del año 2010, 2013. En el acumulado total, la producción de jugos cítricos cayó un 5%, si uno toma la punta en los últimos 10 años. En el caso del limón, por ejemplo, ha aumentado alrededor de 5%, pero en el caso de la naranja, la producción de jugos ha caído casi un 10%. Y en el pomelo ha caído más de un 50%. Es decir, como les decía, aumenta el consumo de gaseosas, pero cae la producción de jugos cítricos. Bueno, a modo de síntesis, en lo que hace a exportaciones, Argentina es el exportador neto de jugo concentrado de limón, que es un producto importante, ya lo vamos a ver reflejado también en los números en el caso de Tucumán y del noroeste argentino. La producción de jugo concentrado de naranja está orientada tanto al mercado externo como interno, y en el caso de las mandarinas, las exportaciones cubrieron casi un 35%. Lo paso rápido porque esto después está disponible, pero obviamente la idea era mostrar cuál es la exposición de estos productos. Otro dato que ha cuantificado el estudio, que es importante remarcar, tiene que ver con el valor bruto de la producción. Esto básicamente es la facturación, es decir, cuánto factura cada sector. Y el valor agregado, que es un componente de la facturación que tiene que ver básicamente con cuánto le queda en el bolsillo a los trabajadores, cuánto le queda al empresario y cuánto queda disponible para poder pagar impuestos y hacer ingresar plata tanto al Estado nacional como provincial y municipal. Me voy a centrar en el valor agregado porque es básicamente lo que queda, es decir, a dónde está. Fíjense que, y es algo que se repite en general en todas las producciones, en este caso estamos hablando de las frutas cítricas, pero fíjense que la mayor parte del valor agregado está generada en la producción primaria. En el caso del limón, casi más del 65%, y en el caso de los cítricos en general, cerca del 70%. O sea, ¿qué significa esto? Que, como decía Hilda, las economías regionales productoras de frutas son generadoras de valor agregado, o sea, altas generadoras de valor agregado, y mucho de ese valor agregado está en la producción primaria, es decir, en la parte inicial de la cadena, con lo cual que eso se caiga significa un efecto muy importante, sobre todo en la parte baja.
Esto tiene que ver, ya les digo, los voy a pasar algunos datos un poco rápido, pero me parece también importante centrarnos, que también está disponible en el estudio, en lo que tiene que ver con el empleo, ¿sí? Con la cantidad de empleo. Fíjense que también en el caso de los cítricos se ha hecho una estimación de puestos de trabajo equivalentes. Es decir, ¿qué significa esto? Como hay muchas tareas o ocupaciones que son temporales, lo que se hace es, de alguna manera, convertir eso en horas de trabajo y en cantidad de personas para poder cuantificarlo. Fíjense que si uno toma el caso de la naranja, del pomelo y la mandarina, en el 2013 solamente esos sectores generaron casi 20.000 puestos de trabajo, de los cuales un 28% tiene que ver con mano de obra permanente familiar, un 15% con mano de obra permanente no familiar y alrededor de la mitad con mano de obra estacional. Es decir, son fuertes generadoras de mano de obra y mucho de ello tiene que ver con mano de obra familiar. Fíjense, en el caso específicamente del limón, le tenemos que adicionar a esos 20.000 puestos de trabajo otros 15.000 puestos de trabajo más, es decir, una cadena altamente generadora de mano de obra. Y según datos de Senasa y de FEDER Citrus, si uno calcula la mano de obra solamente directa, pero total del conjunto, es decir, no solamente lo que tiene que ver con la producción primaria, sino con todo, estamos en alrededor de 100.000 puestos de trabajo solamente en el caso de los cítricos, es decir, una cadena sumamente importante. En el caso de la vid, fíjense que, bueno, se notan muy chiquitos los números, pero básicamente lo que está medido acá es la superficie y la producción de uva. La superficie se ha incrementado levemente, o sea, si uno compara desde el 2010 al 2013 hay un crecimiento leve, pero constante, es decir, de alrededor del 1%. Pero fíjense otra dificultad que tiene que ver con lo que marcábamos recién y con la exposición al comercio internacional y la dificultad en las exportaciones. La curva azul muestra cuál ha sido la producción anual de mosto en toneladas, mientras que la curva roja muestra la exportación. Finalmente las barras muestran cuánto de la producción se exporta. Fíjense que a partir del 2008-2009 el porcentaje de exportación sobre producción viene cayendo, está alrededor de un 50%, con lo cual generar un mercado interno o un nuevo mercado para, en este caso, el jugo concentrado de uva, resulta fundamental. Un datito ahí, que conocerlo porque somos parte de la industria, pero Argentina en el 2008-2009 llegó a ser el primer exportador de mosto. Hoy estamos alrededor depende del año, pero en el tercer, cuarto lugar, justamente por esta exposición al comercio y esta caída en las exportaciones que obviamente ha tenido un impacto significativo en la vitivinicultura. Fíjense también en el caso del valor agregado, la vitivinicultura también es una actividad altamente generadora de valor agregado, alrededor de un 40% de lo que se produce es valor agregado. Nuevamente, la mayor parte del valor agregado está en la producción primaria porque estas actividades, a ser altamente mano de obra intensivas, necesitan generar valor agregado para pagarle justamente a los trabajadores. Es decir, no queda otra opción que generar valor agregado porque la mano de obra es altamente intensiva. En lo que hace a puestos de trabajo, también seguimos sumando y acumulando puestos de trabajo. Fíjense que la vitivinicultura genera, tomando los tres sectores, o sea, lo que es la uva para vinificación, lo que es la uva para pasas y lo que es la uva para consumo en fresco, nuevamente otros 100.000 puestos de trabajo más. Es decir, seguimos adicionando y estos son los valores que por ahí en la facturación total no se notan tanto, pero en la mano de obra representan y significan cuál es la importancia de estos sectores para la economía argentina y para las personas y para la población argentina. Bueno, finalmente, ya para terminar el caso de los productos, fíjense las manzanas y las peras. También disminuciones en las exportaciones, fíjense una caída del 27%, con lo cual nuevamente surge la necesidad de generar un mercado interno y aumentar un mercado interno. Los valores los paso rápido porque en general la película es más o menos conocida, es decir, sectores con exposición al comercio que ha caído, altos generadoras de valor agregado de mano de obra,
pero con dificultad en esta última instancia por la caída en las exportaciones y con la necesidad de generar un mercado interno que vemos tiene potencial por ser Argentina el primer consumidor de bebidas gaseosas. En el caso del mercado azucarero, que también ha sido caracterizado por el estudio, fíjense que a partir del 2013 se produjo un incremento en las toneladas, esto está medido en millones de toneladas de producción de caña de azúcar, y a partir del año 2003-2004 esos valores se han mantenido relativamente estables. La producción de azúcar de caña está concentrada básicamente en 3 provincias, alrededor de un 65% está en la provincia de Tucumán y el 30% restante está en las provincias de Salta y Jujuy. Ha habido un incremento de las exportaciones también en el caso de la caña de azúcar, pero fíjense que nuevamente el valor agregado generado por el sector azucarero está también en el 40%, sin embargo hay una parte del valor agregado más fuerte o más importante en el sector industrial y no tanto en la producción primaria. Hemos tomado el caso de la caña para mostrar la representatividad de los sectores, pero en general los valores también son similares. Fíjense, el 34% del Producto Bruto Geográfico Agropecuario de Tucumán está explicado por la caña de azúcar. El 30% del Producto Bruto Geográfico Industrial está explicado por la caña de azúcar. Y si uno toma el valor total del Producto Bruto de los tucumanos, alrededor del 8% es caña de azúcar. Es decir, las economías regionales en general comparten esta importancia que por ahí en valor bruto significa o se ve un poco menor, pero en cantidad de empleo es más importante. Acá también hay alguna cuantificación de la superficie y de los requerimientos de manos de obra. Fíjense que en el 2013 el sector cañero generó 77.000 puestos de trabajo, en el 2014 ese valor disminuyó levemente, pero está entre los 70.000 y 80.000 puestos de trabajo generados por el sector. Esto lo voy a pasar rápido, pero quiero ir a los impactos. Y ya un poco para terminar, lo que también se hizo fue una caracterización del sector productor de jarabe de maíz de alta fructuosa, que es el otro edulcorante junto con el azúcar que hoy se utiliza fundamentalmente en las bebidas analcohólicas. Fíjense el contraste del sector de jarabe de maíz respecto a las economías, a las demás producciones, sobre todo frutícolas y citrícolas. Fíjense que solamente hay 4 empresas productoras de jarabe de maíz de alta fructuosa, estas que están acá. Ahí está la capacidad de procesamiento. En el caso de molinos, que sería la etapa previa, hay solamente 6 molinos, es decir, hay una cantidad muchísimo menor de empresas. Y el otro dato importante es que dentro de la molienda húmeda, que uno de los productos es el jarabe de maíz de alta fructosa, tanto de 55 como de 42, esto indica la cantidad de fructosa que tienen. Fíjense que ambos productos significan o son una parte de un conjunto de alrededor de 12 productos, es decir, el jarabe de maíz de alta fructosa es un subproducto de un subproducto, es decir, hay una bajada o una producción adentro de algo. En cuanto a puestos de trabajo, fíjense que en las producciones anteriores hablábamos de 100.000, de 118.000. Fíjense que en el caso del jarabe de maíz de alta fructosa la cantidad de puestos de trabajo es de 2.000 personas, es decir, cuantificando total. O sea, hay una diferencia bastante importante. Y al haber menos empresas y menos personas, obviamente el valor agregado generado en proporción es mucho menor. Fíjense que estamos hablando del 1,4%. Es decir, hay una cantidad menor de valor agregado porque hay menos para repartir, o sea, menos personas y menos empresas, con lo cual hay menos para repartir. En el caso de las bebidas, lo que veíamos recién o algo de lo que yo les anticipaba, fíjense que desde el 2003 al 2012 las bebidas analcohólicas aumentaron en litros, o sea, esto no está medido en facturación, sino en litros, un 300%, es decir, crecieron un 300%, en contraste con lo que veíamos recién en la caída de la producción de jugos, sobre todo de jugos citrícolas. Esta es la línea de lo que creció el nivel general de la industria. Fíjense que creció un 100%, esto está medido en números índices, creció un 100%
y el sector de bebidas analcohólicas creció un 300%. En el 2003 los argentinos consumíamos, si uno le agrega las bebidas analcohólicas, incluso acá está medido también las aguas, consumíamos 4.000 millones de litros. En el año 2011 consumíamos ya 7.500 millones de litros, es decir, un aumento extraordinario que justamente ha convertido a la Argentina en el primer país consumidor de bebida gaseosa. Fíjense el cuadro amarillo, que son las aguas saborizadas, este producto que ha salido nuevo. En el año 2003 consumíamos apenas 40 millones de litros, ya en el año 2011 consumimos 700 millones de litros. Es decir, hay un cambio en las tendencias de consumo. Obviamente la política fiscal, la política impositiva, favorece este consumo, que es justamente el objetivo del proyecto de ley. Las gaseosas, si bien representan una parte inferior de la torta, fíjense que pasaron de 2.591 millones a 4.000 millones. Es decir, estamos consumiendo más, pero estamos usando menos frutas. La erradicación de las empresas productoras de bebidas analcohólicas cambia, es decir, están situadas principalmente donde están los grandes centros de consumo, es decir, principalmente en el Gran Buenos Aires y en la zona centro del país. No es un sector exportador, sino que casi el 100% de la producción de bebidas analcohólicas se consume acá en el país. Y el valor agregado es sensiblemente menor, fíjense, de alrededor de un 8%. Se cuantificó la cantidad de empleos, que también es bastante importante. Fíjense, el sector de bebidas analcohólicas emplea alrededor de 27.000, o tiene adentro 27.000 puestos de trabajo. Y ya para concluir, ese sería un poco lo que tiene que ver con la caracterización. O sea, fíjense que se ha hecho un trabajo muy importante, que incluso la información trasciende los objetivos del proyecto de ley, pero obviamente la información está disponible para los que deseen acceder a ella, pero fíjense cómo se han remarcado las características de las economías regionales en relación a los otros sectores productivos, justamente en lo que hace a valor agregado y mano de obra. En lo que hace a impactos, ya para ir terminando, lo que hizo el estudio, como yo también anticipé al principio, fue cuantificar cuál sería el impacto de las posibles modificaciones en los impuestos. Básicamente se trabajó con 4 escenarios posibles. Un escenario 0, que es la situación actual, está impuesto del 8% y el 4% para la desgravación que rige actualmente. Un escenario 1, que es la situación original del proyecto de ley. Originalmente, como también lo veíamos al comienzo, el proyecto planteaba el aumento al 28% y una disminución al 3% sin contemplar cualquier otra modificación. Un escenario 2, que es básicamente el proyecto de ley con estas 4 modificaciones estos 4 puntos básicos que yo mostré al final. Y un tercer escenario con una proporción idéntica entre lo que se pueda usar para edulcorar tanto de jugo concentrado de uva como jugo concentrado de manzana. Es decir, el escenario 2 y el escenario 3 son exactamente iguales, la diferencia es que acá el 100% de la edulcoración es con jugo concentrado de uva y acá el 50% es con jugo concentrado de uva y el otro 50% es con jugo concentrado de manzana, ya que ambos productos son sustitutos casi perfectos. ¿Qué es lo que arrojó los resultados de impacto? Fíjense, en el escenario 0 el consumo de gaseosas estaba en alrededor de los 4.500 millones de litros. Con el escenario 1, que es el aumento de la alícuota al 28%, fíjense que la cantidad consumida de gaseosas en litros cae a 4.000 millones. Y con el escenario 2, como hay un incentivo fiscal o un beneficio por usar jugos, la caída es menor, es de 4.421 respecto a este y aumenta respecto al escenario 1. Es decir, al estar el incentivo fiscal del 18%, eso hace que la caída en el consumo de gaseosas sea menor. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar y con el jarabe de maíz de alta fructosa? En el escenario 0, esto de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y datos de algunas cámaras empresariales, en el escenario 0 se demandan para estos 4.500 millones de litros de gaseosa
alrededor de 280.000 toneladas de azúcar y de 237.000 toneladas de jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, esas dos cantidades son las que se utilizan o se utilizarían actualmente para edulcorar estos 4.500 millones. ¿Qué pasa en el escenario 1? Ante el aumento de la alícuota, cae la cantidad consumida de gaseosas y obviamente cae la cantidad demandada tanto de azúcar como de jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, cae en un 10% el azúcar y en un alrededor también de un 10% el jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, sería un escenario negativo tanto para el azúcar como para el jarabe de maíz. ¿Qué pasa en el escenario 2 con el incentivo impositivo? Nosotros en el caso del proyecto de ley, que no solo de nosotros, sino que se está proponiendo a nivel general, al poner un piso del 75% de azúcar, o sea, una cantidad mínima de azúcar a utilizar, fíjense que de 283.000 toneladas se pasan a 300.000 toneladas. Es decir, estos son los resultados del estudio. Obviamente nosotros esto no lo hemos, o sea, no son números que hemos elaborado nosotros, sino yo estoy mostrando cuáles serían los resultados del estudio. Sí, obviamente hay un perjudicado, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que pasa de venderle a las gaseosas 237.000 toneladas a caer casi a 100.000 toneladas. Es decir, se sustituye edulcoración por azúcar y finalmente se sustituye edulcoración por jugo concentrado de uva, que hoy no se utiliza y que de acuerdo a los parámetros del proyecto de ley se incrementaría en 65.000 toneladas. Es decir, ese sería el escenario en cuanto a litros. En cuanto a valor bruto de la producción, esto está medido en millones de pesos. Fíjense que pasa algo similar. De un valor de 27.000 millones se cae un valor de 24.000 en las gaseosas. En el escenario 2, este valor cae, pero en una caída mucho menor. Es decir, en el primer escenario cae un 9,5%, en el segundo escenario cae solamente un 2%. Obviamente la facturación de azúcar y de jugo concentrado de uva crece en ambos escenarios por los efectos que veíamos recién. Y este dato final, en el caso solamente del mercado de gaseosas, en lo que hace ya valor agregado, fíjense que, este no es el final, si uno ya adiciona todos los efectos de la economía, como estaba explicitado en la metodología del estudio, lo que hizo el estudio fue tomar la matriz insumo-producto, que básicamente mide cuál es la demanda de cada producto hacia el resto de los sectores productivos de la economía. Es decir, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, la gaseosa demanda envases plásticos, tapas, etiquetas, servicios y demás. Entonces, lo que se ha cuantificado es justamente cuál sería el efecto global en toda la economía en base a esas relaciones. Fíjense que el escenario 0, o sea, el escenario 1, perdón, respecto al escenario 0 es claramente negativo, hay una caída de valor agregado porque se consumen menos gaseosas, se demanda menos azúcar y se demanda menos jarabe. En el escenario 2, fíjense que el valor es apenas en cuanto a valores absolutos, pero es positivo en alrededor de 200 millones de pesos. Estos 200 millones es la suma de estos 4 efectos acá. Fíjense que lo positivo de la tracción de la vitivinicultura en cuanto al valor agregado y lo del sector azúcar ayudan a compensar tanto la pérdida en el sector de gaseosas como la pérdida en el jarabe de maíz de alta fructuosa. En el segundo caso, estos 1.000 millones se distribuirían entre 2 sectores en vez de la vitivinicultura, entre la vitivinicultura y los productores de manzana. Pero fíjense, el dato central es que el valor agregado, de acuerdo a las estimaciones de Uvatec, aumentaría en 200 millones de pesos con alrededor de 1.000 millones para las economías regionales y alrededor de 125 millones para el sector azucarero. La segunda parte del impacto de este estudio de impacto tiene que ver con el mercado de aguas saborizadas, es decir, un valor similar para el mercado de aguas saborizadas, que básicamente al aumentar el impuesto a las gaseosas, ese consumo de gaseosas se trasladaría a las aguas saborizadas, con lo cual se vería beneficiado. Y ya para ir a los impactos globales de ambos mercados juntos, es decir, tanto las gaseosas como las aguas saborizadas, fíjense que en ambos escenarios, si se adicionan los dos impactos,
el valor agregado total ronda en 1.000 millones de pesos. Es decir, el proyecto de ley tendría un impacto en toda la economía de alrededor de 1.000 millones de pesos. Básicamente no hay impacto en el mercado de gaseosas y aguas saborizadas porque lo que se consume en uno, o sea, lo que se pierde de consumo en uno se traslada al otro. En el azúcar hay un aumento por la mayor utilización. Hay una pérdida en la molienda de maíz, en el jarabe de maíz de alta fructuosa. Y hay una ganancia en la vitivinicultura y en las frutas. Esto medido en millones de pesos, fíjense que, como les decía, suma alrededor de 1.000 millones de pesos. En cuanto a puestos de trabajo, al aumentar el valor agregado, que es parte de lo que va al bolsillo de los trabajadores, se generarían adicionalmente en estos tres sectores, es decir, en el azúcar, en el jugo concentrado de uva y en la producción de frutas en general, alrededor de 15.000, casi 16.000 puestos de trabajo y 19.000 en el segundo escenario donde se benefician las frutas. Estos tres valores son los fundamentales, entendemos, o sea, el impacto en valor agregado de 1.000 millones y la generación de puestos de trabajo, de más de 15.000 puestos de trabajo en estos tres sectores. Esto es un poco la síntesis. La verdad que son muchos números, espero haber sido claro y si no, bueno, no voy a contestar las preguntas porque no hice el estudio, así que las trasladaremos. Bueno, en principio pedir disculpas por el retraso, pero saben que en estas épocas estamos exigidos por todos lados. Pero tengo dos excelentes amigos y compañeros, el senador Basualdo y la diputada Alicia Siciliani, que justamente convocamos a reunión conjunta de diputados y de senadores para que se pudiera poner algo de objetividad al debate de esta ley que, bueno, merece justamente un tratamiento adecuado por la situación que claramente se ha expuesto acá. Los números son muy elocuentes. Bueno, yo iba comentándole y chequeábamos algunos datos, le digo, son los mismos de empleo que nosotros habíamos más o menos calculado. La verdad es que hemos planteado la problemática de las economías regionales todos, los senadores que estamos acá, la diputada, cuando hicimos la consulta pública con las economías regionales, los datos fueron alarmantes. Bueno, Hilda, a vos te tocó exponer el sector vitivinícola, que muchas gracias en aquel momento. Mario, creo que vos también estuviste, sí. Y la verdad es que cada uno, digamos, de las regiones del país, desde el norte hasta el sur, sin excepción, este, oeste, nos plantearon los mismos problemas. O sea, cuando nosotros veíamos la situación que se estaba presentando, las condiciones macroeconómicas habían alterado tanto su situación de competitividad que en general se veía esto que está pasando aquí. O sea, fuerte caída en las exportaciones, también con una afectación en el consumo interno. Y la verdad es que algo innovador tenemos que hacer para asumir los nuevos desafíos, más allá de que tendremos que buscar otra vez tomar el rumbo de la competitividad para ser protagonistas de los mercados internacionales, pero por supuesto también hay que darle una solución a la evolución de nuestros mercados internos en términos de diversificación de productos, de diversificación de mercados y tratar de buscar alternativas que nos hagan una expansión real de nuestras economías sobre las bases de las producciones que tenemos, tratando de generar esto, o sea, mayor impacto económico en términos de valor agregado y mayor empleo. Yo la verdad es que les pedí, a pesar de que tenemos un año complicado y que a veces nos está costando juntar quórum en nuestras comisiones, les pedí que vinieran a exponer porque me pareció muy bueno el trabajo en términos de mediciones objetivas, porque si no siempre debatimos en términos de subjetividad, ¿no? En términos de lo que nos parece que va a pasar, sí, pero poner seriedad a los estudios, poner objetividad, poner indicadores mensurables que uno pueda evaluar objetivamente, bueno, nos permite aproximarnos más a tratar de buscar una solución. Por eso es que estoy muy agradecida que hayan venido hoy acá, que hayan hecho el esfuerzo de estar todos, la gente de la COVIAR representada en sus distintas organizaciones y que nos hayan hecho esta exposición. Porque lo que tenemos que intentar compatibilizar quienes representamos a las provincias
es justamente eso, bueno, una estrategia en la que todos ganemos sobre la base de la realidad, de los problemas que tenemos en la realidad y que vayamos buscando innovadoramente como con el aporte de la evaluación del sector privado, que siempre están con los pies en la realidad, por supuesto tratar de sacar las mejores leyes. Así es que dicho esto, yo dejo el micrófono, bueno, la veo a Silvia Elías, que es de Tucumán, Corrientes, Alicia, y me gustaría que, bueno, que plantearan sus dudas sobre la base del estudio, para que pudiéramos después entrar a un debate más razonable de la ley, ¿no? Es decir, que entráramos a un debate con cierta objetividad. Sí, hola. Bueno, en nombre de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados, le agradecemos a los senadores esta invitación. Nosotros estamos siempre abiertos y dispuestos a compartir los espacios y los esfuerzos institucionales que hacen ambas cámaras. Creemos que es un aporte muy importante el estudio que ustedes han requerido a la universidad pública para, como decía Laura, darle objetividad al debate. Nosotros en nuestra comisión la tenemos convocada para la semana que viene, que creemos que vamos a tener quórum necesario ya que va a funcionar la Cámara de Diputados. Vamos a transmitir esto, les vamos a informar a todos los miembros de la comisión de este estudio. Nosotros no tenemos el proyecto en nuestra comisión, lo tenemos en la Comisión de Agricultura, pero obviamente somos legisladores y estamos preocupados y ocupados de este tema. Y yo le quisiera pedir al diputado Brown que les comente la tarea que estamos realizando desde la comisión y desde la Cámara de Diputados en relación a las economías regionales. El diputado ha presentado un importante proyecto que hemos apoyado desde diferentes sectores políticos. Gracias, Alicia, muchas gracias a los senadores. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una gran preocupación, que es la preocupación de todos ustedes, vinculado con el tema de las economías regionales. La caída de producción está significando un riesgo significativo para más de 1 millón de trabajadores y una cantidad muy grande de provincias que se encuentran afectadas. Consecuentemente, con la diputada Siciliani y otros diputados de distintos bloques, hemos presentado un proyecto de ley retenciones cero para las economías regionales en riesgo. Esto toma una cantidad muy grande de productos. Es un proyecto que está, por supuesto, en análisis. Tendremos seguramente serias dificultades, porque ustedes saben que la mayoría de la Cámara no va a acompañar fácilmente esta alternativa, pero nosotros lo hemos puesto en discusión. Lo hemos puesto en discusión, así como hemos presentado pedidos de informe vinculados con la problemática de las economías regionales. ¿Y qué está haciendo el gobierno con el tema de las economías regionales? Y hemos tenido una reunión muy importante los otros días en la Cámara de Diputados, tratando algo así, de la misma manera como lo están haciendo ustedes hoy acá, con una cantidad importante de cámaras. La semana que viene o la otra veremos cómo nos vamos acomodando. La idea es la presencia de la mesa de enlaces, juntamente con nuestras comisiones para analizar estos temas, y creemos que lo que ustedes han planteado, que se encuentra en la Comisión de Agricultura, yo particularmente formo parte de la Comisión de Agricultura y seguramente lo vamos a analizar, nos llama un poco la atención que está firmado por el diputado Basterra, que es el presidente de la comisión. Y lamentablemente esto no tiene un gran tratamiento, señal de que dentro de la fila del oficialismo no hay mucho criterio de acompañamiento, como suele suceder. Ustedes saben que hay desgraciadamente un enfrentamiento del gobierno con los sectores de la producción, que ahora se ha trasladado también a los sectores del trabajo. Y esto es grave porque perjudica a muchos y no beneficia a nadie, empezando por el gobierno, que tiene una cantidad de retenciones de productos que en definitiva no les dejan nada, porque son productos que no se exportan, y no se exportan porque no son competitivos o han tenido caídas importantísimas como las que aquí se han señalado. Así que cuenten con nosotros, con la Comisión de Economías Regionales que preside la diputada Siciliani, con nuestra participación en las economías, en las distintas comisiones, como el caso concreto de la Comisión de Agricultura,
y el tratamiento de estos temas y los pedidos de informes que nosotros podamos publicar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. La verdad que las economías regionales están exhaustas, absolutamente exhaustas. Yo vengo de Tucumán, que además es una provincia pobre, porque el norte pobre, creo que ahora con las economías regionales en el estado que se encuentran, realmente nosotros hemos medido y son más de 10.000 puestos de trabajo los que han caído solamente en la actividad sucroalcoholera, con una sobreproducción que sí además se los está obligando a exportar a precios que son de quebranto, al 50% de lo que está en el mercado interno, y el mercado interno ya no les permite a los productores llegar a sus puntos de equilibrio. Realmente cuando en primera instancia habían planteado el anterior proyecto, que los hemos estudiado en profundidad, de verdad nos habíamos puesto completamente en contra de la situación, porque estamos convencidos que no se resuelve, como vos lo explicabas al inicio muy bien, no se resuelve la situación de una economía regional en contra de otra. Creo que acá somos pobres contra pobres, y la verdad que si no hay toda una política global, realmente el camino que yo avisoro es crítico, peor de lo que ya está, ¿no? Realmente el año pasado, por iniciativa de la senadora Montero, hemos escuchado más de 10 horas, no sé cuánta cantidad. Ha sido impresionante la participación de las distintas economías regionales, y la verdad que, bueno, la desesperación es total y es de todos. Entonces, esto sí que hace que nosotros debamos ocuparnos y que estudiemos y busquemos las posibilidades de mejorar la situación de todos. Esto que están planteando con las correcciones que ustedes están planteando y demás, me comprometo a estudiarlo en profundidad. Me encantaría el tener la posibilidad de encontrarme con lo que ustedes estaban exponiendo. Si realmente en ese cambio que ustedes están mostrando a la actividad azucarera también la beneficia, acá van a tener una defensora y alguien que va a estar al frente. Pero después, por supuesto, que el azúcar no resiste, ni siquiera les diría que un soplido más de ningún tipo. Ha llegado realmente al nivel extremo. Creo que de las últimas décadas, no sé, estamos a la altura de cuando se cerraron tantos ingenios en mi provincia, que hasta el día de hoy todavía hay pueblos fantasmas. Así que la verdad que yo me comprometo a estudiarlo en profundidad, esto que nos traen, que les agradezco y la verdad que los admiro. Los admiro porque son una de las pocas asociaciones que están a la palestra de la defensa de los intereses de quienes representan. No nos pasa lo mismo en todas las economías regionales. Así que la verdad que desde ahí los aliento a que sigan así y les agradezco lo que nos han traído hoy.